Alan era un perdedor sin empleo que anhelaba jugar el videojuego más difícil que existiera. Al elegir el modo de dificultad Infierno en un juego sospechoso para satisfacer su antojo, renace como un plebeyo en un mundo de magia y espadas, y se encuentra en un juego de la vida real sin tutoriales ni segundas oportunidades. Alan es un gamer empedernido que ni siquiera sabe lo que es el pasto. Se pasa el día entero jugando en su habitación como un auténtico degenerado, y luego se queja de que los juegos no son lo suficientemente difíciles. Empieza a desear un juego más complicado que conseguir novia y decide buscar en internet el juego más difícil de la historia, con el equilibrio más espantoso. Sin embargo, en el instante en que pulsa el botón de búsqueda, la pantalla de su PC se transforma de repente en un anuncio de un juego que nunca termina. El anuncio invita a Alan a unirse a ellos en un mundo de fantasía, lleno de espadas y magia. Y con la confianza de que no hay juego lo suficientemente difícil para satisfacerlo, que es lo mismo que decía mi ex, decide darle una oportunidad. Primero, le aparece la opción de elegir el nivel de dificultad del juego, y después de fácil, normal y extra, ve la opción del modo de dificultad Infierno. Alan elige con seguridad el modo Infierno, que viene con una advertencia de que enfrentará tanta desesperación que ni siquiera tendrá tiempo ni energía para arrepentirse de su elección. Alan se encoge de hombros diciéndole al juego que ya ha oído eso demasiadas veces, y confirma su decisión. El juego le informa que necesita 100 veces más EXP para subir de nivel en el modo Infierno, en comparación con el modo normal, y luego le presenta una lista de clases de personajes a elegir. La calificación de dificultad más fácil es para el espadachín y el lancero, pero la dificultad para clases como héroe y señor demonio es extremadamente alta. Sin embargo, la calificación de dificultad más alta es para la clase de invocador, y eso es exactamente lo que Alan busca. Él elige esa clase de personaje y descubre que le otorgará la clase social de siervo, lo que básicamente significa plebeyo en el mundo del juego. También se entera de que el juego aún está en fase alfa, lo que le hace preguntarse cómo puede acceder a él, pero está feliz de convertirse en un probador de juegos, así que acepta los términos y condiciones. En el momento en que hace clic en el botón, una luz brillante destella de su monitor y Alan desaparece de la Tierra sin dejar rastro. Al instante siguiente, siente que está en un océano oscuro y tibio y empieza a disfrutar de la relajante sensación. Sin embargo, de inmediato se da cuenta de que no debería estar en ningún lugar oscuro y tibio, y las cosas empeoran aún más cuando empieza a sentir que algo se aprieta a su alrededor. Pide a alguien que lo saque, y eso es exactamente lo que una mujer en otro mundo está haciendo. Ella empuja con fuerza y el Alan, reencarnado, sale de su vientre, entrando así al mundo del juego desde el lobby. Se da cuenta de que el juego no mentía cuando dijo que lo llevaría a un mundo de espadas y magia, pero aún le cuesta creer que todos esos animes isekai de los que se burlaba muestren cosas reales. Alan no puede decir eso en voz alta, claro, y solo sigue llorando mientras su padre lo sostiene, y el sistema del juego le da la bienvenida, diciendo que si logra superar todas las dificultades en su camino, descubrirá el principio fundamental de este mundo. Pasa un año desde entonces y Alan asume por completo el papel de bebé, a pesar de ser un gamer desempleado de 35 años por dentro. Aún no puede hablar, pero conserva los recuerdos y la capacidad intelectual de su vida pasada, y está realmente agradecido por ello. Ha aprendido que sus padres son siervos y viven en una aldea sin nombre donde pagan impuestos al señor local para cultivar y demás. Su padre en este mundo es Rodan, un hombre de familia muy trabajador, y su madre es Tirjum, una dulce mujer que apenas ha salido de la adolescencia. Alan ve lo románticos que son sus padres y sabe que pronto tendrá algunos hermanos. Una noche, después de cenar, su madre lo acuesta y regresa para terminar su comida. Y una vez solo, Alan decide revisar sus estadísticas. Invoca la ventana de estado, pero no pasa nada, lo cual no es novedad. Alan está decepcionado porque, por más que lo intenta, no logra entender cómo usar su clase de invocador, y ni siquiera puede invocar su ventana de estado todavía. Bueno, hoy es su día de suerte, y cuando invoca la ventana de estado de nuevo, sin mucha convicción, un libro aparece frente a él. Se asusta y grita fuerte, haciendo que sus padres corran a su habitación. Así que hace desaparecer el libro de inmediato antes de que puedan verlo y luego finge hablar dormido. Una vez que se van, invoca el libro de nuevo, que contiene sus estadísticas y detalles sobre sus habilidades. Descubre que es un invocador de nivel 1 con dos habilidades llamadas invocar y crear, que pueden subir de nivel cuanto más las use. También tiene algunas invocaciones disponibles para crear, pero ahora mismo solo puede crear insectos y bestias de rango H, y siente que el nivel de dificultad es realmente alto para él. De repente, una página al azar en medio del libro brilla y se abre. Alan se sorprende al encontrar una carta de Elmia, la diosa que creó este mundo, disculpándose por el retraso en el envío de su grimorio, que funciona como su ventana de estado. Elmia escribe que, como Alan eligió una clase de personaje aún en pruebas, tuvieron que hacer mucho papeleo para tener su grimorio listo rápidamente, pero ahora esperan que disfrute del juego. A Alan no le importa mucho el retraso, porque está más interesado en explorar el juego ahora que por fin tiene su grimorio. Regresa a la página de invocación y decide invocar algunos bichos.
Pero no importa qué tipo de hechizo mágico intente usar, los bichos no aparecen. Se da cuenta de que no hay tutoriales en este mundo de juego, y de repente comprende que quizás deba usar la habilidad crear antes de usar la habilidad invocar. Inmediatamente demuestra que su teoría es correcta al crear una carta de insecto, pero antes de poder invocarlo, oye a su madre acercarse y finge estar dormido. En este punto, Alan ya tiene sueño de verdad, y decide posponer la invocación hasta mañana. Al día siguiente, mientras sus padres están ocupados trabajando, Alan decide invocar el bicho que creó anoche, y pequeñas esferas de luz azul llenan su habitación antes de fusionarse para tomar la forma de un enorme saltamontes. Alan se queda boquiabierto al ver el enorme bicho e intenta darle órdenes, pero resulta ser un bicho tonto y corriente que no obedece a nadie. Alan se siente decepcionado y decide revisar la información del bicho en su grimorio. Descubre que puede nombrar al saltamontes, así que decide llamarlo Denka. También se da cuenta de que solo invocar al saltamontes aumentó su resistencia y agilidad en un punto, así que se emociona muchísimo y grita a todo pulmón. Su madre viene a ver qué pasa después de oírlo, y cuando ve el saltamontes gigante, se asusta y lo aplasta al instante bajo sus pies. Después de unos días experimentando con bichos, Alan crea e invoca un ratón de rango H que mejora su HP y agilidad. Tampoco obedece órdenes normales, pero tiene una habilidad llamada escabullirse, que usa para correr en círculos cuando se le ordena. Alan también ha descubierto que puede mantener 10 invocaciones a la vez, y las estadísticas que obtiene de ellas se acumulan, lo que lo hace mucho más fuerte que cualquier bebé de su edad. Un día, mientras su madre juega con él después de terminar sus tareas, su padre llega a casa cubierto de sangre. Tyr-Jun se horroriza al verlo, pero Rodin le dice que es la sangre del gran jabalí que él y otros aldeanos cazaron. Alan siente curiosidad por ver el jabalí salvaje, así que Rodan decide llevarlo a verlo. Mientras Alan va a hombros de su padre, tiene su primer vistazo del mundo fuera de su casa. Rodan le muestra una bandada de monstruos voladores y dice que señalan el comienzo de la temporada de otoño. Le dice a Alan que sea como esos pájaros que son libres de volar por todas partes, y que el cielo es el límite para ellos. Alan se queda dormido con toda esa basura inspiradora, y una vez que llegan a su destino, Rodin lo despierta para que vea al gran jabalí. El monstruo es mucho más grande de lo que Alan anticipó, y un equipo entero está trabajando para despiezarlo. Justo entonces, un tipo llamado Girta llega y les dice a todos que aplaudan a su campeón Rodin, quien fue el MVP de la cacería de hoy. Rodin se pone un poco tímido al ser elogiado, así que rápidamente pasa a presentar a su hijo a todos. Girta se sorprende al ver a un bebé de 1 año actuando tan educado y responde a todas sus preguntas sobre monstruos. Alan aprende que el gran jabalí es un monstruo de rango C que necesita un equipo de 20 personas para ser derrotado, y eso se convierte en su punto de referencia para hacerse más fuerte. Después de 10 meses de entrenamiento con invocaciones, Alan finalmente sube de nivel y desbloquea nuevas funciones de su grimorio, así como nuevas habilidades. Ahora puede crear invocaciones de rango G y también fusionarlas. El número de invocaciones que puede mantener a la vez también se ha duplicado, y Alan se siente engreído porque ahora puede duplicar sus estadísticas rápidamente. El grimorio también puede leer sus pensamientos y anotarlos, lo cual es otro punto a favor. Pero no le encuentra mucha utilidad a eso. Quiere fusionar algunas invocaciones, pero necesita más maná para ello. Así que termina de cenar rápido y regresa a su habitación. Con su maná al máximo intenta fusionar 2 ratones, pero el grimorio le dice que no tiene suficiente maná para eso. Lo mismo ocurre cuando intenta crear una invocación de rango G, y Alan se maldice a sí mismo por haber elegido este modo infierno. El tiempo pasa rápido, y Alan ya tiene 3 años. Su capacidad máxima de maná ha aumentado, permitiéndole invocar criaturas de rango G y también fusionarlas. Fusiona un insecto de rango G con un animal de rango G, creando un pájaro de rango G que es lo suficientemente inteligente como para obedecer sus órdenes, y tiene la habilidad de imitar perfectamente el habla humana. Su invocación de insecto de rango G es en realidad una rana, lo que demuestra que el autor de esta historia suspendió su clase de biología. La rana tiene la habilidad de provocar a los enemigos para que la ataquen. Mientras que el topo de rango G puede cavar agujeros enormes, Alan piensa que todas sus invocaciones de rango G pueden ser bastante útiles para derrotar enemigos. Pero sus bestias invocadas aún son un poco tontas, y sabe que todavía no puede entrar en combate real con ellas. De repente, oye una voz familiar y se da cuenta de que es la temida hora del día en que su amiga Krina viene a jugar con él. Ella los hace fingir ser caballeros y luchar en un duelo con espadas de madera, y a pesar de tener su agilidad aumentada por las estadísticas de sus invocaciones, Alan no puede seguir el ritmo de una mocosa de pelo rosa que blande su espada como una profesional. Ni siquiera le da tiempo a mantenerse firme, y Krina le rompe la espada con sus ataques despiadados. Al final del día, Alan yace en el suelo, exhausto y derrotado, y cuando sus padres llegan a casa, Krina se despide. Alan también se levanta y toma algunas de las compras de su madre embarazada, y se dirigen a casa juntos. Durante la cena, Alan de repente pregunta a sus padres si puede ayudarles con la cosecha de patatas, ya que Tyr-Jun no puede trabajar mucho en su estado.
Sus padres se quedan impactados por esto, pero Alan les asegura que es fuerte, así que puede ayudarles mucho. Rodan y Tir-Jum le dicen que es un niño, así que no debería ayudarles con las labores del campo todavía. Le dicen que algún día tendrá que hacerlo. Hasta entonces debería disfrutar de su infancia jugando con Krina. Alan se da cuenta rápidamente de las razones detrás de la preocupación de sus padres. Como están atrapados para siempre en la clase de siervos, creen que él se convertirá en un granjero como ellos al crecer. Y no querrían que su hijo de 3 años hiciera un trabajo tan duro. Él decide respetar sus deseos. Pero entonces Tir-Jum comenta que últimamente lo ha visto lanzando piedras al árbol de su patio trasero. Ella quiere saber por qué hace eso, y Alan declara que está entrenando para proteger a su madre de los peligrosos monstruos que acechan en el bosque. Rodin se siente inmensamente orgulloso al oír eso y levanta a Alan, quien se siente culpable por mentir, ya que solo estaba intentando ver si podía aprender otras habilidades. Tir-Jum le dice a Alan que proteja a Krina junto con ella también, y él piensa que esa marimacho no está en peligro, ella es el peligro. Rodin dice que, como ambos niños se divierten jugando a los caballeros, espera que les vaya muy bien en su ceremonia de evaluación. Alan siente curiosidad por eso, así que sus padres le dicen que la ceremonia de evaluación se celebra a los 5 años para descubrir si los niños tienen algún talento notable, y con el talento adecuado incluso podrían salir de la vida de siervos. Poco después llega el invierno y ahora Alan puede invocar un insecto durante todo un día. Está orgulloso de su crecimiento, pero entonces Krina viene a jugar con él y se distrae. Le dan una paliza, pero eso ya es algo diario, así que a nadie le molesta. Sin embargo, el saltamontes que dejó a la intemperie le da un susto de muerte a Tir-Jum, provocando que entre en labor de parto de inmediato. Rodin le pide a Krina que busque a su madre y luego le da apoyo moral a su esposa mientras Alan calienta agua. Desea haber jugado algunos juegos de simulación de parto en su vida anterior porque no tiene idea de qué hacer, pero por suerte Krina llega con sus padres, Matilda y Gerda, justo en ese momento. Matilda toma las riendas de la situación de inmediato y echa a los hombres de la casa. Después de una larga noche de parto, los hombres se despiertan con los sonidos de un bebé llorando y corren adentro para descubrir que Alan ahora tiene un hermanito. Tir-Jum le pide a Roden que le ponga nombre y él llama al niño Mash. Todos están contentos con eso, pero entonces Tir-Jum se da cuenta de que su marido nombró al niño como un monstruo. Él se pone nervioso, pero Tir-Jum empieza a reír, aliviando la tensa atmósfera. Alan se siente extraño con esto y piensa que en su vida anterior era un perdedor, sin empleo ni rumbo, y en esta vida quiere completar este juego y convertirse en el jugador más fuerte de este mundo. También está disfrutando del aspecto familiar y, de alguna manera, espera sacar a toda su familia de la servidumbre. Un par de años después, Roden lleva a Alan a la aldea cercana con él, y el joven Alan siente curiosidad por la ceremonia de evaluación a la que se dirigen. Rodin le dice que la ceremonia de evaluación es un evento especial en el que todos participan, desde los siervos de menor rango hasta los nobles de mayor rango, tan pronto como cumplen 5 años. Si alguien tiene un buen talento, puede ascender por encima de su clase social. Pero hay una enorme competencia por eso. Alan siente curiosidad por la última afirmación, así que Rodan le dice que, como no tienen internet, la gente hace otras actividades divertidas para aliviar el aburrimiento, y como aún no han inventado el control de natalidad, esas actividades divertidas resultan en muchos bebés. Muchos niños cumplen 5 años este año, incluyendo a Alan y a su mejor amiga Krina, quien también se dirige a la aldea con su padre. Pronto llegan a la enorme aldea donde viven los plebeyos y Krina quiere despertar como espadachina para poder convertirse en caballero. Mientras tanto, el único enfoque de Alan está en la aldea, que es mucho más próspera que la suya. Nota que los plebeyos de esta aldea son higiénicos y bien arreglados, y en comparación con ellos, los siervos parecen un montón de vagabundos yonkis. Les sorprende que dejen ir a siervos y plebeyos juntos a la ceremonia de evaluación, pero puede ver claramente que a nadie en esta aldea le gustan los siervos. Pronto llegan a la iglesia donde los sacerdotes dan la bienvenida a los niños y a sus padres, diciendo que los dioses dan igualdad de oportunidades a los niños cuando vienen a este mundo. Empiezan a hablar de los héroes legendarios de su país que nacieron como siervos, y ahora Alan finalmente se da cuenta de cómo están ligadas las clases sociales y las clases de personajes de este juego. Con eso, los sacerdotes llevan a todos adentro y se detienen frente al altar. Alan nota la estatua de la diosa de la creación, Elmia, quien le envió una carta el otro día. Los sacerdotes entonces llaman al jefe de la aldea con su hijo para comenzar la ceremonia de evaluación. Le dicen al chico que ponga su mano en la bola de cristal, y sus estadísticas se mostrarán en la roca negra detrás de ellos. El rubio con corte de tazón avanza y, nervioso, pone su mano frente a la bola de cristal, y la roca negra muestra todas sus estadísticas, tal como Alan las ve en su grimorio. El chico del corte de tazón tiene estadísticas por debajo del promedio en todo, excepto en inteligencia y suerte, y tiene el talento para ser un mercader. El papá del corte de tazón está eufórico al saber que su hijo tiene un talento, y Alan no puede entender a qué viene tanto alboroto. Su grimorio aparece para decirle que no todo el mundo tiene un talento, y se da cuenta de que tener cualquier talento ya es un gran logro.
Se siente afortunado de que nadie más pueda ver su grimorio, y felicita a los desarrolladores por esta característica. Poco después, otros niños empiezan a ser evaluados. Un desafortunado chico no tiene talento, pero su padre aún así lo abraza. A diferencia de mi padre, que me desheredó cuando suspendí un examen, el siguiente chico tiene el talento para ser un usuario de hacha, y es el primer niño del día en destacar con sus estadísticas. Todos los niños son evaluados después de eso, y al final solo quedan Krina y Alan. Los sacerdotes aplican la política de las damas primero y llaman a Krina. Ella corre emocionada hacia la bola de cristal, y tan pronto como coloca su mano frente a ella, esta emite una luz cegadora. Sus estadísticas se muestran en el monumento de piedra, y los sacerdotes se quedan boquiabiertos porque Krina tiene el talento para ser una señora de la espada, con un poder de ataque de rango S. Su padre está encantado con la idea de que su hija sacará a su familia de la servidumbre para siempre, y Alan piensa que ahora tiene sentido por qué ella es tan increíblemente fuerte. Finalmente, es su turno de ser evaluado y la bola de cristal brilla muy suavemente una vez antes de apagarse y luego explotar en una luz aún más brillante que la de Krina. Alan está emocionado, pensando que sus padres sabrán lo increíble que es ahora, pero su padre se vuelve hacia los sacerdotes porque no sabe leer. Los sacerdotes le dicen con tristeza que su hijo no tiene talento, y Alan lo llama AA. Corre al monumento de piedra y descubre que todas sus estadísticas son de rango E y su talento es solo un código CAPTCHA o algo así. Alan empieza a maldecir a los desarrolladores por cometer errores ortográficos en algo tan importante, pero luego siente las suaves manos de su padre en sus hombros diciéndole que deberían regresar a casa. Sus padres aceptan el hecho de que su hijo no tiene talento y le dicen que no es gran cosa porque siempre estarán orgullosos de él. Alan se siente feliz de haber nacido en una familia tan amorosa, aunque estén en la ruina. Más tarde esa noche empieza a pensar que sus estadísticas deben estar limitadas al rango E porque eligió el modo de dificultad Infierno. Mientras otros perderían la esperanza con esto, Alan solo se entusiasma porque siempre quiso jugar un juego que lo hiciera llorar con sus niveles de dificultad. Sin embargo, todavía no supera el error de texto en su columna de talento y decide escribir malas reseñas para los desarrolladores. Al día siguiente, Alan se dirige a casa de Krina con sus padres y nota que su padre parece irritado sin razón. Incluso en la fiesta organizada por los padres de Krina sigue de mal humor y haciendo pucheros, y Hirta también parece irritado con él. Empiezan a ser pasivo-agresivos el uno con el otro, y Rodin le dice a Hirta que deje de actuar de forma inmadura y celebre el enorme talento de su hija. Hirta le responde con dureza, preguntándole cómo se atreve a decir eso después de declarar que va a romper los lazos entre sus familias. Todos los demás se quedan impactados por esto, y Rodan empieza a explicar que Krina tiene un talento extraordinario que puede convertirla en noble algún día. Le dice a Hirta que debería dejar de socializar con siervos pobres y, en cambio, hacer conexiones con la alta sociedad, y Alan se da cuenta de que su padre está intentando hacerle un favor a su amigo que éste nunca pidió. Los dos hombres empiezan a discutir sobre la decisión egoísta y desinteresada de Rodin, y Alan se preocupa de que la pelea se ponga demasiado seria. Le pide a Krina que les diga que paren, y ella, en cambio, saca su espada de madera. Por suerte, no necesita usarla, ya que sus madres toman las riendas y detienen la pelea de esos dos. Alan le pregunta a Matilda si Rodan y Gerda siempre pelean así, y ella le dice que antes eran como los viejos Goku y Vegeta, pero se han calmado bastante después de ser padres. Matilda y Teresia le cuentan que los cuatro son amigos de la infancia del mismo pueblo, y cuando se enteraron de que se estaba formando un nuevo pueblo, se ofrecieron como voluntarios para poblarlo. Vinieron juntos y decidieron empezar sus nuevas vidas cerca, incluso construyeron sus casas al mismo tiempo. Hablar del pasado ayuda a Rodin y Gerda a olvidar su pelea y deciden disfrutar de un buen trago en su lugar. Al día siguiente, mientras Gerda trabaja con los aldeanos, alguien viene a decirle que los caballeros han llegado para ver a Krina. Él corre a casa de inmediato y encuentra a mucha gente reunida en la aldea de plebeyos, incluyendo al chico del hacha. Se enoja con Alan sin razón y dice que los perdedores sin talento no deberían estar aquí. Krina defiende a Alan declarando que él está aquí porque es realmente fuerte. El chico se niega a creerle y empieza a señalar con el dedo. Krina casi le arranca el dedo de un mordisco, pero su padre la detiene antes de que pueda armar un alboroto. Justo entonces, el jefe de la aldea les dice a todos que se comporten porque los caballeros están aquí. Todos abren paso a los caballeros, liderados por el capitán Shenov, un maestro de la espada. Krina está realmente emocionada de conocer a caballeros de verdad, y antes de hablar con ella, Shenov llama al jefe de la aldea. Después de una breve charla, el capitán llama a Krina y Gerda, quienes corren a ver a los caballeros. Alan recuerda cómo empezaron a jugar a los caballeros hace 3 años, y ahora Krina podría ser llevada para convertirse en una verdadera. Ya empieza a sentir la agridulce nostalgia de despedirse de su única amiga, pero las cosas empeoran de repente cuando Gerda objeta algo que dijo el capitán. Él dice que Krina solo tiene 5 años y nunca ha tocado una espada de verdad, así que no tendría ninguna posibilidad de pasar la prueba que sugiere. Sin embargo, el capitán Shenov dice que, dado que la niña es una señora de la espada, es natural que gane la pelea.
Incluso acusa a Gerda de mentir sobre que su hija es una señora de la espada para engañar a los nobles, y mientras Gerda intenta explicar que no es así, el capitán de los caballeros ordena a su ayudante que inicie los preparativos. Gerda le ruega que se detenga, pero Zenov dice que mentir sobre las pruebas de evaluación es un crimen castigado con la muerte, y necesitan verificar que Krina realmente tiene el talento para ser una señora de la espada. Por eso van a organizar un duelo de esgrima, sorprendiendo a todos. Gerda ruega piedad, diciendo que su hija no está lista para un duelo real, pero Zenolf declara que si no puede probar su talento, toda su familia hará un viaje familiar al más allá. Alan piensa que es muy injusto y que los caballeros han perdido la cabeza, pero justo entonces Krina ve a un caballero traerle una espada y queda hipnotizada. Tan pronto como se entera de que puede usarla, le dice a su padre que participará en el duelo. Gerda no puede creer sus palabras, pero no tiene más remedio que dejarla luchar. Pronto todos se reúnen para ver el duelo entre Krina, la joven señora de la espada, y el vicecapitán de los caballeros, cuyo talento es ser un usuario de lanza. Krina se lanza con entusiasmo contra el vicecapitán, blandiendo una espada tan alta como ella. Está feliz de intercambiar golpes con él, quien sigue parando sus ataques con una cara de póker. Todos se sorprenden al ver a Krina blandir la espada así, pero Alan piensa que es natural para ella después de entrenar con él cada día durante los últimos 3 años. Sin embargo, le preocupa que no tenga suficiente habilidad y experiencia para enfrentarse a un caballero de verdad. Justo cuando dice esto, el vicecapitán Lael hace su primer movimiento ofensivo y empuja a Krina. Ella carga inmediatamente para contraatacar, lo que pone a Lael en guardia, y él instintivamente la patea contra una pared en lugar de enfrentar su espada. Gerda se pone furioso al ver a su hija pateada, pero los caballeros lo someten antes de que pueda darle una paliza a Lael. Alan y su padre también son inmovilizados por los caballeros, y él piensa que, aunque Krina es una diosa de la espada, luchar contra adultos es demasiado para ella. Krina cae al suelo después de la patada, pero de repente se levanta y un aura azul la rodea. Lael entra en pánico, dándose cuenta de que Krina acaba de activar una habilidad extra, y ella carga inmediatamente contra él sin ningún pensamiento detrás de sus ojos fríos como la piedra. Ella comienza a hacer retroceder al vicecapitán con su ataque despiadado, y Alan ahora está impresionado por sus habilidades. Lael no tiene respuesta a los ataques de Krina, y luego ella rompe su espada en dos con un golpe poderoso. Zenov declara inmediatamente que el duelo ha terminado, y Krina está decepcionada de que la pelea fuera tan corta. Le agradece a Lael por luchar con ella, y dice que es bastante fuerte para ser un viejo, lo que le da a donde más le duele porque solo tiene 24 años. Él admite la derrota y toda la aldea empieza a animar a la chica que acaba de vencer al vicecapitán de los caballeros. Gerda se siente aliviado de que Krina esté a salvo, y también está increíblemente orgulloso de ella. Rodan y Alan comparten el sentimiento, y luego Zenov se adelanta para elogiar el talento de Krina. Gerda no quiere hablar con él, pero entonces el capitán de los caballeros se disculpa por su comportamiento grosero anterior y pide hablar sobre el futuro. Gerda sigue molesto y desconfía de él, pero Zenov le dice que traiga a sus amigos para apoyo moral. Gerda acepta la oferta y todos se reúnen en la mesa del comedor, en la casa del jefe de la aldea. El chico del hacha y su padre también están allí, y Alan piensa que no quiere quedar opacado por la señora de la espada. Zenov empieza a hablar y dice que se alegra de que una señora de la espada haya nacido en esta aldea, pero Gerda sigue enojado con él. Sin embargo, olvida toda su rabia cuando Zenov le dice al jefe que su aldea ahora se llamará Aldea Krina, en honor a la joven señora de la espada. El capitán de los caballeros continúa su monólogo, diciendo que hace 3 años se descubrió que un hijo de varón era un señor de la espada. Fue contratado para servir al rey, pero parecía débil, así que lo reevaluaron y descubrieron que su talento era el de un espadachín normal. También descubrieron que muchos nobles habían mentido sobre sus talentos, lo que llevó a la política de probar a fondo los talentos de alto riesgo. Una vez más se disculpa con Gerda por someter a su hija a una prueba. Y ahora Gerda entiende las razones detrás de esto, así que decide dejarlo pasar. Zenov le pide que siga criando a Krina como lo ha hecho hasta ahora, y cuando tenga 12 años podrá unirse a la academia y convertirse en un caballero al servicio directo del rey. Dagora, el usuario del hacha, le pregunta a Zenov si él también puede convertirse en caballero si se une a la academia, y su padre inmediatamente comienza a explicar cómo su hijo es un usuario de hacha, y también quiere ser caballero. Zenov afirma y dice que pronto se enviará un tutor a esta aldea, y le dice al chico que trabaje duro para unirse a la academia. Alan solo observa a todos mientras escamotea frutas de la mesa, cuando Krina dice que irán juntos a la academia. Dagora dice inmediatamente que los niños tontos y sin talento no irán a la academia, así que Krina empieza a pelear con él de nuevo. Zenov siente curiosidad por el chico ahora, así que Gerda le presenta a él y a Rodin.
El viejo caballero se levanta inmediatamente para presentar sus respetos a Rodin, el cazador de jabalíes, pero Rodin se sorprende de que un capitán de caballeros conozca su nombre. Shenov explica que el varón de esta región adora la carne de jabalí que le suministran en invierno, y también ha oído historias sobre Rodin, quien es el mejor de sus cacerías. Lo elogia en nombre del varón, y Alan se da cuenta de que su padre es genial. Caminan a casa después de eso, y Rodin le dice a Alan que incluso los siervos comunes como él pueden ser reconocidos si trabajan duro. Le dice a Alan que esté orgulloso y trabaje duro porque tiene sus genes. Alan saca felizmente las frutas que contrabandeó para mostrárselas a su padre, y resulta que realmente tiene sus genes porque Rodin también se robó un par. Poco después, Alan empieza a gritar como si le hubiera tocado la lotería, aunque no es posible porque las cremalleras aún no se han inventado en su mundo. En cambio, la razón de sus gritos emocionados es que finalmente ha subido de nivel después de años de arduo trabajo. Todas sus habilidades existentes han subido de nivel, y además ha recibido una nueva habilidad llamada Mejorar. Alan se pregunta si puede usarla para hacer sus invocaciones aún más fuertes, y en ese sentido nota que ahora puede crear e invocar criaturas de rango F. Ya esperaba eso y se pregunta qué nuevas criaturas puede crear fusionando las ya existentes. Entra en la tierra de Dululú y empieza a desear invocar un dragón con su lamentable nivel, y luego comienza a revisar otras mejoras. Descubre que su grimorio ahora puede contener hasta 30 cartas de criaturas, lo que le da un aumento del 50% en sus estadísticas al invocarlas, aunque se da cuenta de que está progresando bastante lento porque han pasado 2 años desde la última subida de nivel. No piensa mucho en el cráter que ha dejado en el árbol al lanzarle piedras a diario. Por otro lado, su madre está embarazada de nuevo y Alan ahora ayuda con las tareas de la casa. Sus padres empiezan a preguntarse si será otro niño o una niña esta vez, y Teresia espera que sea una niña porque así podrá ponerle nombre. Justo entonces, Alan descubre que su maná está lleno de nuevo, y abre su grimorio para encontrar otra carta de la diosa de la creación Elmia. Pronuncia el nombre de la diosa en voz alta, y eso le vale una dura reprimenda de su padre, quien le dice que no tome el nombre de la diosa en vano. Alan no quiere escuchar su sermón completo, así que distrae a todos, diciendo que la vieja cicatriz en el brazo de Rodin ha desaparecido. Rodin le dice que es porque pasó la prueba de los dioses durante la cacería de jabalíes anterior. Alan siente curiosidad, y Rodin le explica que la prueba de los dioses es un evento especial que a veces ocurre cuando cazan. Sienten una repentina explosión de energía y sus heridas se curan por completo. Alan se da cuenta de que lo que su padre acaba de describir es el proceso de subir de nivel, y los NPC de este mundo lo llaman la prueba de los dioses. Piensa que su padre debe estar en un nivel bastante alto porque es un cazador de jabalíes veterano y comparado con él sigue atascado en el nivel 1. Aunque su habilidad de invocación ha subido de nivel 2 veces, Alan sabe que necesita cazar monstruos para subir de nivel. Pero el problema es que, a menos que sea para cazar, los siervos no pueden salir de sus aldeas sin permiso, así que decide sugerir su idea con tacto y dice que sería tan agradable ir de caza. Rodin, sin embargo, lo frena en seco, diciendo que la caza es una actividad peligrosa y que los niños no deberían estar cerca de los bosques. Alan se siente decepcionado por eso, pero más tarde esa noche decide revisar lo que hay en la carta que le enviaron los desarrolladores. Como esperaba, los desarrolladores han corregido el fallo de texto, donde su clase de invocador no se mostraba en el monumento negro en la ceremonia de evaluación. No solo eso, los desarrolladores han enviado oficialmente un oráculo divino al Papa para que esté al tanto de la nueva clase de trabajo, y ahora se mostrará correctamente en el futuro. Además, también han abordado el problema de que todas las habilidades de Alan estaban atascadas en E, porque el método de cálculo normal usa la tasa de crecimiento para calcular el potencial de 1. Los desarrolladores le han enviado una página especial de visualización de potencial que no depende de la velocidad de crecimiento, y Alan la revisa para descubrir que tiene estadísticas bastante altas en todos los frentes, excepto en ataque y resistencia. Tiene rango S en maná e inteligencia, lo que tiene sentido para un invocador, pero como ha elegido el modo infierno, alcanzar su potencial sería casi imposible. Sin embargo, Alan nunca teme esforzarse e inmediatamente decide probar su habilidad de encantar en un monstruo saltamontes. Descubre que la habilidad aumenta las estadísticas de su criatura invocada, pero no tiene efecto en sus propias estadísticas. Luego invoca al saltamontes potenciado que brilla dorado por un segundo, pero justo después, su madre llega y lo aplasta bajo sus pies. Al día siguiente, Rodan se va de casa y Alan termina las tareas del hogar antes de seguir con su experimentación. Intenta todas las combinaciones de criaturas existentes para crear nuevas, pero solo tiene éxito cuando fusiona insectos con pájaros. El resultado es una criatura tipo planta, de alguna manera, y esta lógica es aún más estúpida que Goku y Luffy juntos.
De todos modos, Alan está ansioso por ver qué mejoras le dará la invocación tipo planta, y está súper feliz cuando descubre que aumenta su capacidad de maná, permitiéndole realizar aún más invocaciones y fusiones. Alan está emocionado porque esto puede ayudarlo a crecer mucho más rápido, e inmediatamente invoca a la criatura, que es una manzana con palos por brazos y piernas. Alan se da cuenta de que la manzana viviente tampoco está hecha para el combate y comprueba que su habilidad especial se llama Aroma. Le ordena a la manzana que use la habilidad, y ésta se hunde repentinamente en el suelo antes de crear un retoño alto que huele realmente dulce. Alan piensa que es una habilidad bastante mala, pero a su madre parece encantarle el aroma, así que decide dejar el retoño allí. Más tarde, Krina viene a practicar con Alan de nuevo, y aunque recibe una paliza como de costumbre, ella nota que ha mejorado un poco. Alan sabe que la razón de esto es su habilidad de maestría con la espada que ha alcanzado el nivel 3 después de practicar con Krina a diario. Y además, ahora tiene más estadísticas de sus criaturas invocadas. Después de que ella se va, Alan comienza a lanzar piedras al árbol de su patio trasero y se siente agotado mentalmente porque aún no ha subido de nivel ni una sola vez. También tiene que cuidar a su hermano menor Mash y ayudar con las tareas, ya que su madre está ocupada creando más trabajadores para la aldea y no cree que su entrenamiento de lanzamiento de piedras valga la pena. También ha creado un pequeño huerto lleno de retoños de manzanos porque su dulce aroma reduce el tiempo de recuperación de maná en 6 horas. Más tarde esa noche, Alan y Teresia esperan ansiosamente el regreso de Rodin a casa, y se preocupan porque no se suponía que regresara temprano esa noche. De repente, escuchan un alboroto fuera de la casa y encuentran a los aldeanos llevando a un Rodin herido en una tabla de madera. Alan y Teresia corren afuera para ayudar a los aldeanos a llevar a Rodin a la casa, quien está terriblemente herido con una enorme herida en el estómago. Gerda dice que Rodin recibió un colmillo de jabalí directo al estómago, y si no hubieran tenido una rara hierba medicinal, habría muerto antes de llegar a casa. Teresia pregunta cómo tenía la hierba medicinal, y Gerda dice que el capitán de los caballeros le dio unas monedas de oro el otro día como disculpa por cómo se comportó con Krina, y las usó para comprar las hierbas. Otros aldeanos se unen de repente a la conversación, diciendo que es culpa de los plebeyos que Rodin se haya lesionado, y están listos para resolver el asunto a su manera. Justo entonces, Nash llega al oír el alboroto y empieza a llorar, así que Alan lo lleva de vuelta adentro para dormir. Gerda también les dice a los aldeanos que descansen y no inicien peleas mientras él se queda para cuidar a su mejor amigo. Alan se acerca a él y pregunta tímidamente si un plebeyo es realmente el culpable de la lesión de su padre, y Gerda afirma. Dice que hace unos días el jefe de la aldea les pidió que dejaran a los plebeyos unirse a las cacerías de jabalíes, porque la carne de jabalí es realmente preciosa, y aunque la mayor parte va al varón, la carne restante se reparte entre los cazadores. Los plebeyos solo pueden conseguirla intercambiando artículos esenciales por carne, y nunca se ofrecen como voluntarios en las cacerías de jabalíes porque son un montón de cobardes que saben que no pueden con un monstruo gigante. Sin embargo, esta vez fue diferente porque después de escuchar al capitán Shenov alabar a Rodan como un héroe, pensaron que los plebeyos estarían seguros con él cerca. Gerda dice que ni él ni Rodin estaban a favor de dejar que los plebeyos se unieran a las cacerías, pero no podían negarse a una orden del jefe. Para empeorar las cosas, muchos plebeyos no se tomaron la práctica en serio porque no querían recibir lecciones de siervos, que son una clase social inferior a ellos. Luego, el día de la cacería, les dieron a los plebeyos la tarea de mantener al jabalí distraído mientras todos atacaban, pero no tuvieron las agallas ni para eso y terminaron soltando sus armas y huyendo. Uno de ellos era un idiota torpe que cayó al suelo y Rodan recibió un colmillo de jabalí en el estómago al defenderlo. Lograron derrotar al gran jabalí de alguna manera e incluso salvaron la vida de Rodin con la hierba medicinal. Gerda les dice a Alan y Teresia que les traerá la parte de carne de Rodin al día siguiente y les pide que se mantengan fuertes. A la mañana siguiente, Alan se despierta y encuentra a su madre cuidando a su padre. Él le dice que se hará cargo del trabajo, pero ella le dice que está bien. Justo entonces, Rodan se despierta de golpe, todavía pensando que está en medio de la cacería. Su familia se siente aliviada al ver que ha recuperado el conocimiento. Y mientras tienen un momento emotivo, Alan se da cuenta de que no ha estado usando bien su tiempo hasta ahora. Solo se enfocaba en hacerse más fuerte, pero no había un objetivo detrás. Ahora entiende que este mundo no es un juego para la gente que vive en él, incluida su familia. La gente que vive en este mundo es real y su familia es tan real como ellos. Alan decide que necesita usar su poder para el bien y mantener a su familia a salvo, especialmente porque su padre no podrá moverse por un tiempo. Justo entonces, Gerda llega con la parte de Rodin de la cacería y se alegra de verlo de pie de nuevo. Gerda le dice a Rodin que no se preocupe por nada y que solo se concentre en mejorar, porque el resto de los aldeanos cubrirán a su familia este invierno. De repente, Alan habla, pidiendo permiso a su padre para hacerse cargo de sus trabajos y ayudar a su familia. Empieza a trabajar el mismo día, comenzando por sacar agua de un pozo, y luego cargando cubos pesados con los que incluso un adulto tendría dificultades. Todos se sorprenden al ver que Alan parece estar hecho de otra pasta, pero él acaba de decidir darlo todo.
Ha maximizado su fuerza física a través de sus invocaciones porque eso le permitirá ayudar más a su familia. Y no le preocupa la atención que esto le traerá, porque ya tienen a Krina para distraer al mundo exterior. Después de entregar agua en su casa, va a los campos para aprender a cosechar patatas de Gerda. Gerda le dice que use ambas manos para arrancar las patatas, pero Alan empieza a presumir arrancando un manojo entero con una sola mano. Afirma que esta fuerza la obtiene de su padre y trabaja duro en el campo, cosechando todas las patatas en un solo día. Más tarde mira las patatas cosechadas, pensando lo injusto que es que el varón se quede con más de la mitad de las patatas que cultivan los siervos. Justo entonces oye a unos invitados llegar a su casa, y resulta ser el jefe de la aldea, así como el idiota causante de la lesión de Rodin. El jefe ha traído algunas frutas como regalo, y el hombre se disculpa por haberla liado y causado la herida de Rodin. Mientras Rodin reacciona benévolamente y le dice al hombre que tenga más cuidado si quiere seguir cazando, Teresia no está realmente dispuesta a perdonar a los idiotas tan fácilmente. Ella le sermonea que todos tienen una familia a la que regresar, sin importar su clase social, y que no debe tratar la vida de nadie con tanta ligereza. El resto de los siervos llegan justo entonces para ver a Rodin, y Teresia deja ir su enfado al ver sus extrañas payasadas. Al día siguiente, Alan se adentra solo en un campo de hierba silvestre y despeja una amplia zona para su ingenioso plan, con el que busca ayudar a su familia a superar el invierno. Invoca a las ranas de su inventario y se cubre la cara con las manos mientras todas le saltan encima antes de caer al suelo. Luego, Alan instala unas trampas de nivel principiante y les dice a las ranas que usen su habilidad de provocación, esperando atraer aves salvajes que pueda atrapar y llevar a casa. Sin embargo, al ver que no llega nada, incluso después de un rato de espera, decide darse por vencido. Justo entonces ve un pájaro acercándose y se prepara para atraparlo, pero se da cuenta de que no es un pájaro común, sino el monstruo de rango B llamado Garza Alba. El monstruo destruye las trampas sin pensarlo dos veces y luego derrota a las ranas una por una. Alan se da cuenta de que no es rival para un monstruo de rango B y empieza a huir, pero entonces su ventana de estado aparece frente a él. Piensa que, tras potenciar sus estadísticas físicas al límite, debería ser capaz de derrotar a este monstruo. Así que decide contraatacar e inmediatamente lanza una piedra a la cabeza del monstruo, antes de cargar y golpearlo con su espada. El monstruo le devuelve el golpe, pero entonces Alan invoca una jauría de perros que muerden al monstruo y lo mantienen ocupado. Sin embargo, eso tampoco dura mucho, ya que el monstruo pájaro los derrota rápidamente a todos, y Alan vuelve a luchar con su espada. El monstruo lo golpea de nuevo y esta vez recibe más daño porque ha perdido un montón de mejoras tras la derrota de sus invocaciones. Se siente demasiado débil para siquiera ponerse de pie, y entonces el monstruo pájaro lo ataca de nuevo. Alan de alguna manera bloquea su ataque con la espada, pero siente que esto podría ser el fin del juego para él. Alan se pregunta cómo podrá sobrevivir al ataque del monstruo cuando, de repente, tiene una idea que no había probado antes. Invoca las últimas invocaciones tipo insecto que había creado y las suelta sobre el monstruo pájaro. Los monstruos oruga comienzan a succionar energía de la garza alba, y esta detiene su ataque, haciendo que Alan se dé cuenta de que tenía razón sobre la utilidad de su habilidad en combate. Sale de debajo del monstruo pájaro y decide debilitarlo atacándolo constantemente. Así puede evitar ser asesinado tras perder todas sus mejoras. Invoca otra jauría de perritos para atacar al pájaro junto con los insectos, y lo abruman por completo. Alan aprovecha esta oportunidad para asestarle un golpe fatal en la cabeza, y por un momento el mundo se vuelve blanco y negro para él. Al instante siguiente, el monstruo cae muerto y el grimorio de Alan aparece frente a él, diciéndole que ha derrotado a la garza alba y obtenido 100 puntos de experiencia. Alan suelta un fuerte grito para declarar su victoria, y se siente en la cima del mundo tras derrotar a su primer monstruo. Pronto llega a casa arrastrando su preciada presa, y su familia y amigos se quedan boquiabiertos al verlo con un monstruo de rango D. Berja le pregunta cómo demonios logró derribarlo, y Alan hace la subestimación del mes diciendo que vio al monstruo aterrizar cerca de él, lo tomó por sorpresa y lo remató. Krina está realmente impresionada por la asombrosa hazaña de Alan, pero Mash está aterrorizado por el monstruo muerto. Roden nota un corte en la cara del prota y le pregunta si está herido en algún otro lugar, y él responde que está bien y que incluso la herida de su cara está empezando a curarse. Gerda examina el cadáver del monstruo y nota las marcas de mordiscos dejadas por los perros. Le pregunta a Alan si él también mordió al monstruo para asegurarse de que su historia sea consistente. Él dice que luchaba por puro instinto, así que no recuerda cómo sucedió. Gerda no sabe si reírse de la imagen en su cabeza o aterrorizarse por la salvaje naturaleza de Alan, así que decide procesar al monstruo. Mientras se da la vuelta para hablar de los detalles con Roden, Alan nota un gran chichón en la cabeza de Gerda y está bastante seguro de que se lo hizo su esposa o practicando esgrima con Krina. Mientras se ríe para sí mismo, Gerda le pide ayuda y cuelgan la garza alba boca abajo para que se desangre.
Gerda le dice a Alan que una garza alba pesa unos 60 kilos y 40 de ellos son solo sangre y huesos, así que no sacan mucha carne, pero sus plumas se venden por una cantidad decente. Alan agradece que Gerda le enseñe todo esto, pero su emoción se desvanece al darse cuenta de que tienen que pagar el 60% al señor. Alan siente que es injusto y Gerda le dice que los buenos nobles ignoran a los pequeños monstruos de rango E, como los conejos con cuernos, pero no dejarán que los siervos se queden con un monstruo de rango D. De repente, Gerda corta al monstruo para extraer su piedra mágica, y dice que también está sujeta al sistema de impuestos, pero que de todos modos es inútil para aldeanos como ellos. A Jirta se le ocurre una idea y dice que si Roden no hubiera sido herido por culpa del plebeyo, Alan no se habría topado con la garza alba, y pueden usar eso para hacer sentir culpable al jefe de la aldea y obtener una mayor parte de él. Alan se da cuenta de que el mejor amigo de su padre no es solo un cerebro de músculo y que tiene sus propias ideas al respecto. Poco después, Gerda y Alan van al jefe, quien está muy contento de ver el cadáver de la garza alba, y Gerda le dice que están dispuestos a entregar las plumas como impuesto y quedarse con el resto del cadáver del monstruo. Al jefe no le gusta esa idea y dice que el señor ha pedido aún más carne este año, así que él también tiene las manos atadas. Gerda dice que también le darán la piedra mágica, y el jefe sigue sin estar satisfecho. Esa es la señal de Gerda para hacerlo sentir culpable, y empieza a decir que si su héroe del pueblo, Roden, no estuviera herido, no estarían en una situación tan complicada. Dice que la familia de Roden morirá de hambre este invierno con él en cama, y Alan empieza a actuar como si fuera a desmayarse de hambre. Por suerte, el jefe de la aldea es fácil de manipular y acepta el trato. Alan le da las gracias y luego pregunta si también pueden quedarse con la carne de las garzas albas que cacen en el futuro. Sabe que será complicado y Gerda le dice en voz alta que no se emocione demasiado porque no tendrá la suerte de cazar otro monstruo de rango D tan pronto. El jefe se lo cree y se ríe, diciendo que si tienen la suerte de cazar una garza alba, pueden quedarse con su carne. Alan y Gerda están contentos de que su plan haya sido un éxito total, y poco después, Alan tiende otra trampa para cazar una garza alba. La trampa funciona de maravilla, como la última vez, y esta vez, dos monstruos descienden en picada para atacar a las ranas. Alan es más sabio después de la primera batalla, e inmediatamente retira a las ranas para no perder ninguna estadística. Luego envía a los insectos para que succionen la energía del monstruo, y después los golpea en la cabeza con una piedra para desequilibrarlos. Después de eso, envía a sus perros para que los muerdan, y luego los remata con un golpe en la cabeza con su espada de madera. Después de derrotar a los dos monstruos, retira sus invocaciones y está orgulloso de sí mismo porque, tras cazar un montón de monstruos, esta es la primera vez que no ha perdido ninguna. De repente, su grimorio aparece y le dice que finalmente ha conseguido 1000 puntos de experiencia y ha alcanzado el nivel 2. Alan se llena de alegría al oír esto, e inmediatamente comprueba sus estadísticas para descubrir que su salud y maná están completamente restaurados, y todas sus estadísticas también han mejorado mucho. Abraza su grimorio porque han pasado 6 años desde que llegó a este mundo, y por fin ha subido de nivel. Decide compartir su pequeño secreto con su familia y lleva las garzas albas a casa. Roden se sorprende al ver que Alan derrotó a 2 esta vez, pero no dice nada. Inmediatamente después, Alan va a su entrenamiento de espada con Krina, y ahora es mucho más rápido. Puede esquivar sus ataques consistentemente, pero está ocupado pensando en que tiene suficiente carne para pasar los inviernos, y todo lo que necesita ahora es leña. Piensa que si caza 20 garzas albas más, podrá alcanzar el nivel 3, pero eso parece imposible de lograr este invierno. Se distrae tanto con sus pensamientos que Krina se cuela por detrás y le asesta un golpe en la cabeza, manteniendo viva su racha ganadora. Más tarde esa noche, Alan habla con sus padres, diciéndoles que se abrochen los cinturones porque su historia podría llevarlos en una montaña rusa emocional. Dice que cuando tenía 1 año recibió un oráculo de la diosa Elmia, quien le dijo que le concedería poder y sabiduría. Les dice a sus padres que por eso es más fuerte y más inteligente que la gente común. Pero el dios de la creación también le dio una gran desventaja, diciendo que se enfrentaría a desafíos que 100 personas no podrían superar juntas, y que debía usar su fuerza y sabiduría para vencerlos. Derja se sorprende al oír esto y empieza a preguntarle a Dios cómo pudo darle a su hijo una prueba tan dura. Rodan, por otro lado, comenta que Alan debe haber superado una prueba hoy porque la herida de su cara ha sanado. Alan se da cuenta solo entonces y Rodin le dice que sabe lo que es superar las pruebas de Dios. De repente, Derja pregunta por qué Alan no tenía ningún talento en la ceremonia de evaluación, y él explica que recibió otro oráculo de Elmia al respecto. Rodin lo regaña y le dice que pronuncie el nombre de la diosa con el debido respeto, y Alan se disculpa antes de continuar.
Dice que su clase de trabajo era demasiado nueva para ser mostrada en la ceremonia de evaluación y sus estadísticas eran bajas porque el método normal depende de su tasa de crecimiento, que se ralentiza debido a su desventaja. Sus padres sienten curiosidad por su talento ahora, pero Alan no puede decirles que es un invocador, ya que la gente podría empezar a temer que pueda controlar monstruos peligrosos. Dice que no sabe cuál es su talento y también oculta el hecho de que ha reencarnado aquí desde otro mundo. Entonces, Sia abraza de repente a Alan, preguntándole por qué no les dijo antes, porque ella pensaba que era un psicópata cuando lanzaba piedras al árbol cada día, pero él solo estaba practicando para superar las pruebas de los dioses. Rodin le pregunta qué quiere hacer a continuación, y Alan le dice que planea afrontar las pruebas de frente. Rodin cree que es una buena idea y le dice que sea valiente y se enfrente a los desafíos que la diosa Elmia le ha preparado, y si se atasca en algún lugar, siempre puede pedirles ayuda. También le dice a Alan que lo mantenga en secreto, porque las cosas podrían complicarse si lo acusan de mentir sobre un oráculo. Sin embargo, Rodan quiere contárselo a Girda y presumir de que su hijo recibió un oráculo del mismísimo dios creador, y eso, sin duda, supera que Krina sea una señora de la espada. Poco después, Alan ha cazado un montón de garzas albas y las lleva al mercado junto con Gerda, quien planea enseñarle todo sobre cómo hacer negocios. Gerda le dice que su caza de jabalíes también fue un éxito porque sin plebeyos no tenían problemas. Alan le pregunta la diferencia entre siervos y plebeyos, y Gerda le explica que su estatus social es distinto. Los plebeyos, a diferencia de los siervos, no pagan ese 60% de impuestos, una ganga. En su lugar, pagan 3 monedas de oro por adulto y una por niño como impuesto anual. Alan, intrigado, pasa a su pregunta principal: ¿cómo pueden los siervos convertirse en plebeyos? Gerdur responde que deben pagar un tributo de 10 monedas de oro por cada miembro de la familia, o el señor puede recompensarlos personalmente con un ascenso. Alan se da cuenta de que, como su madre no para de tener críos, necesita ganar 50 monedas de oro rápido, o el año que viene serán 60. Poco después van a una compañía comercial y consiguen sal a cambio de carne de monstruo seca. Luego Hirta lleva a Alan a varias tiendas donde aprende las tasas de cambio de distintos artículos, todo un experto en economía. La siguiente vez, Alan va solo al mercado y empieza a investigar cuánto costarían los artículos si los comprara con dinero. Tras un poco de indagación, descubre que un paquete de cecina de alba hurón se vende por una moneda de plata, y para ganar 50 de oro necesita cazar 500 de esos bichos. Decide no pensar en la paliza que tendrá que darse para eso y va a una tienda médica a pedir pociones de recuperación de maná. El tendero le responde que no tienen esas exquisiteces en sus tiendas baratas, así que Alan opta por mirar otras hierbas medicinales y dibujarlas en su grimorio. Luego le pregunta al tendero si tiene flores de Müller, y el hombre, que vale su peso en oro, se pone a la defensiva al oír ese nombre. La última vez que las vendió fue a Gerda, quien irrumpió en su tienda y le rogó que se las vendiera. El tendero cuenta que Gerda fue muy insistente, a pesar de tener solo la mitad del dinero, y prometió pagar el resto después. Literalmente se arrodilló y suplicó que necesitaba las flores para salvar a su amigo, y al tendero no le quedó más remedio que ceder. Todavía está frustrado, aunque Gerda le pagó después, y Alan de repente le da un paquete de carne como agradecimiento porque las flores del molinero salvaron la vida de Roden. Después, Alan va a una herrería y se queda embobado mirando armas que cuestan 50 monedas de plata cada una, así que decide no soñar con ellas por ahora. De repente, Dagora, el usuario de hacha, aparece y le pregunta a Alan qué demonios hace en la tienda de su padre. Alan, que no quiere líos con el mocoso maleducado, le dice que solo estaba mirando y se marcha. Sin embargo, Dagora le suelta un puñetazo sin motivo y le dice que se convierta en su secuaz, como Opal, el hijo del jefe. Alan decide contraatacar para poner a Dagora en su sitio desde el principio. Deja su equipaje en el suelo y apunta su espada de madera a Dagora, pidiéndole que coja el arma que quiera para que puedan luchar en igualdad de condiciones. Dagora corre a buscar su bate de béisbol mientras Alan y Pal se saludan, y tan pronto como regresa, empieza a blandir su bate de madera. Alan esquiva y bloquea sus ataques con facilidad, y puede decir que Dagora tiene el poder de ataque de un usuario de hacha, pero no es nada del otro mundo comparado con Krina. Alan se abalanza sobre él y lo desarma con un golpe rápido, y Dagora cae al suelo tras ser derrotado. Alan aprovecha para ahora farmear como un samurái astuto y le dice que algún día volverá a comerciar en su tienda. Poco después, Rodin empieza a sentirse mejor y se prepara para volver al trabajo. Pasan unos meses y Dagora se convierte en un visitante habitual de la casa de Krina, que se ha transformado en un campo de entrenamiento para todos los niños. Pal también está allí y Mash practica con Krina, quien se lo está tomando con mucha calma. Alan se da cuenta de que su hermano podría tener las habilidades para ser un lancero, y mientras está distraído, Dagora decide asestarle un golpe. Sin embargo, sus movimientos son todavía demasiado toscos y Alan solo lo esquiva para hacerlo caer al suelo. Una noche después, mientras Alan ve a su hermanita dormirse, Rodan y Gerda llegan a casa y se les ve realmente agotados.
Allí Sia les pregunta qué pasó, y ellos le dicen que el varón les ha ordenado cazar 15 jabalíes este año en lugar de 10, y por eso han permitido que los plebeyos se unan a ellos de nuevo. Teresia pregunta quién demonios pensó que era buena idea después de que Rodin se lesionara, pero no pueden negarse porque es una orden del varón. Lo que es peor, tendrán que cazar 20 jabalíes el año que viene. Y si no pueden hacerlo, el señor está dispuesto a traer más siervos de otros lugares, lo cual es una mala noticia para el pueblo, porque a los siervos que no puedan cazar se les quitarán sus tierras. Roden dice que su única opción es ir de caza más a menudo, porque no pueden confiar en los plebeyos, aunque este método también es arriesgado. De repente, Alan dice que aunque vayan de caza más a menudo y cumplan la cuota, esta seguirá aumentando hasta que tengan que traer siervos de otros lugares o dejar que los plebeyos se unan. Dice que dejar que los plebeyos se unan es una buena idea, y aunque Shirta le dice que se calle cuando los adultos hablan, Rodan le pregunta qué está sugiriendo. Alan dice que fue bendecido con sabiduría por los dioses, lo que básicamente significa su experiencia de jugar innumerables videojuegos. Está seguro de que puede convertir incluso a los noobs más inútiles en jugadores fuertes y les pide a Rodin y Shirta que le dejen a los plebeyos. Al día siguiente, Alan va a la puerta del pueblo donde todos los demás siervos están reunidos, vestidos como avestruces. Están ansiosos por tener a Rodin de vuelta en el equipo y también porque su hijo se una a ellos. Rodin les dice que van a adoptar la estrategia de caza que Alan ideó, pero él no tiene edad suficiente para unirse a la caza, así que los observará desde la barrera. Aunque Alan saluda cortésmente a los cazadores y acepta su papel de observador, en realidad desea unirse al equipo y conseguir puntos de experiencia derrotando a los grandes jabalíes. Sin embargo, no pudo convencer a Roden para que lo dejara unirse a la caza, y al final apenas logró acompañarlos. Alan piensa que unirse a la caza no es lo más importante ahora mismo, y su enfoque debe ser entrenar a los plebeyos correctamente para que nadie se lesione como su padre. En ese momento, el plebeyo que causó la lesión de Rodin el año pasado se acerca y se disculpa una vez más. Le pide a Rodin que no le cubra las espaldas si la fastidia esta vez, pero Rodin le pide que se concentre en hacer su trabajo y confíe en el equipo para el resto. Con eso, Gerda guía a todo el grupo fuera del pueblo y Alan se toma un momento para contemplar el paisaje a su alrededor, ya que es la primera vez que sale del pueblo. Piensa que es solo el principio y pronto pasará mucho tiempo aquí para subir de nivel. Alan rápidamente divisa la montaña del dragón blanco a lo lejos, hogar de los grandes jabalíes que bajan de ella cuando el clima empieza a enfriarse. También ha oído historias de que un dragón blanco legendario vive en la cima de la montaña, pero no sabe qué tan cierto es eso. Sin embargo, mientras estaba ocupado con todo este monólogo interno, el grupo de caza se había adelantado mucho y le preguntan a Alan si se está acobardando. Él corre inmediatamente para alcanzarlos y pronto todo el grupo llega a su destino. Roden les dice a todos que tomen sus posiciones tal como lo habían planeado. Pronto, dos de los ciervos atraen a un gran jabalí hacia ellos y alertan a todos los que están escondidos cerca para que se preparen. Alan está aterrorizado al ver al monstruo gigante, pero los ciervos están listos para enfrentarlo de frente. Mantienen la guardia y, a la orden de Shirta, apuñalan la boca del jabalí con sus lanzas, haciendo que deje de cargar por el dolor. Esa es la señal para que Roden y el resto del equipo ataquen al jabalí por los flancos, haciendo que broten fuentes de sangre de su cuerpo. Alan observa todo desde la barrera y se da cuenta de que la estrategia que su padre y otros siervos usan para luchar contra los jabalíes es bastante rudimentaria, y no podían confiar en que los plebeyos jugaran un papel en ella. Él planea hacer las cosas de otra manera, y al darse cuenta de que el jabalí está cerca de su muerte, les dice a los plebeyos que se adelanten y lo ataquen. Los plebeyos siguen su orden y se unen a los siervos porque solo necesitan asestar un golpe para obtener su parte de experiencia y subir de nivel. Los siervos todavía no confían en dejar que los cobardicas empuñen lanzas, pero por suerte nada sale mal y los plebeyos apuñalan al jabalí una vez antes de que caiga. Los plebeyos sienten el poder fluyendo por su cuerpo y se dan cuenta de que subieron de nivel por primera vez en sus vidas. Los siervos también celebran que no hubo accidentes y que lograron cazar con éxito el primer jabalí de la temporada. Alan está feliz de que su estrategia funcionara, pero sigue cabreado porque no obtuvo experiencia por ser el estratega del equipo. ¡Qué injusticia! En ese momento, los plebeyos se le acercan y le agradecen por ayudarlos a subir de nivel sin poner en peligro la vida de nadie. Alan no se siente realmente feliz al recibir su gratitud, porque preferiría mucho más tener algunos de sus puntos de experiencia. ¿Para qué negarlo? Un par de días después, Alan ayuda a algunos aldeanos a sacar agua del pozo, y le preguntan si va a unirse a la casa de nuevo. Él afirma, diciendo que se quedará al margen como de costumbre, y luego les pide a los aldeanos que convenzan a Roden para que también lo deje unirse a la casa. Todos le tienen miedo a Roden y le dicen a Alan que les darán una patada en los bajos si le sugieren eso. El carnicero del pueblo también está allí y le dice a Alan que con gusto cambiaría de lugar con él para experimentar la emoción de la caza. Pero como su esposa está embarazada, no quiere correr ningún riesgo por ella. Al oír eso, a Alan se le ocurre una idea y le pide al carnicero que le haga un favor.
Lo lleva a su patio trasero, donde ha colgado un montón de albairones para desangrarlos. El carnicero se queda boquiabierto al ver tantos a la vez y Alan le pregunta si puede destriparlos por él. Le ofrece pagarle con 2 paquetes de carne por cada albairón que procese, y el carnicero encuentra el trato demasiado bueno para dejarlo pasar. Alan le deja el trabajo porque planea vender la carne de albairón para ganar dinero de verdad y comprar el estatus de plebeyo para su familia. Piensa que conseguir un carnicero del pueblo para que lo ayude sería demasiado costoso, y si pide ayuda a un siervo, también tendrá que hacer menos viajes al pueblo. Al día siguiente los aldeanos vuelven a cazar y esta vez hay más plebeyos con ellos. Los nuevos plebeyos no están seguros de poder llevar a cabo la estrategia de Alan, pero sus mayores les aseguran que es completamente segura y que pueden subir de nivel fácilmente usándola. Alan también piensa que es buena idea dejar que los plebeyos aumenten lentamente en número para que pronto puedan tener suficientes miembros para formar 2 equipos y cazar más jabalíes. Sin embargo, eso lo hace sospechar de la creciente demanda de carne de jabalí del señor, porque no parece que a su dominio le falte comida. El proceso de pensamiento de Alan se interrumpe cuando los siervos traen al jabalí. Todos siguen la estrategia habitual de aguantar el golpe y luego atacar al jabalí por los flancos, y los plebeyos también se unen. En cuestión de segundos, el jabalí se desangra hasta morir, y todos se regocijan por otro éxito. Los plebeyos sienten el poder de subir de nivel de nuevo, pero esta vez no están solos, ya que Alan también ha subido de nivel. Se siente súper feliz de que su plan funcionara, aunque al principio pensó que era una tontería. Antes, mientras los siervos arrastraban al jabalí salvaje, Alan invocó sigilosamente a sus saltamontes justo delante del jabalí para que lo aplastara. Eso técnicamente contó como que Alan asestó un golpe al jabalí y obtuvo su parte de experiencia cuando el monstruo murió. Está feliz de poder grindear más fácilmente y alaba al saltamontes que sacrificó su vida por su gloriosa causa, un héroe sin capa. Unos meses después, es Nochevieja y Alan y Creina son invitados a una fiesta en casa del jefe. Vuelven a casa con dulces y regalos y Alan piensa que es la forma del jefe de agradecerles por cumplir la cuota de 15 jabalíes. Una vez que llegan a casa, encuentran que sus familias ya han empezado la barbacoa. Mientras disfrutan de la parrillada juntos, Gerda les pregunta a los niños si el jefe dijo algo sobre ellos, y Alan responde que les agradeció por cumplir la cuota. Gerda entonces nota la botella de alcohol detrás de ellos, y tan pronto como Alan confirma que el jefe se la dio, tanto Rodin como Girta se emocionan. Alan contaba con eso, y aprovecha esta oportunidad para lanzar su plan maestro. Le pregunta a su hermano Mash si quiere practicar la lucha con lanza con él, porque tiene talento para ser un lancero. Ambos adultos se confunden con esto y le piden a Alan que simplemente les entregue la botella antes de salir. Pero él se niega, diciendo que el jefe le dio la botella a él, ya que ellos no fueron a su fiesta. Ambos le dicen que ni siquiera puede beber todavía, y Alan responde que les dejará la botella si le ganan en un juego. Gerda acepta de inmediato, aunque Roden le advierte que tenga cuidado, y luego Alan pregunta qué obtendrá él si les gana. Roden le pregunta qué quiere, y Alan dice que si gana, podrá empuñar una lanza en todas las cacerías de jabalíes de este próximo año. Roden le lanza a Gerda una mirada que dice que les han tomado el pelo, pero ya no pueden retractarse. Aceptan las condiciones de Alan y preguntan qué tipo de juego van a jugar. Él responde que van a echar un pulso, y los hombres piensan que lo tienen ganado. ¡Pan comido! Girta va primero, diciéndole a Alan que no se contendrá contra él porque hay alcohol en juego, pero no sabe que Alan ha usado sus cartas de invocación para potenciar su fuerza física. Tan pronto como comienza el concurso, Girta empieza a dominar, pero luego Alan usa su fuerza real y lo empuja hacia atrás. Girta no puede resistir su fuerza a pesar de esforzarse al máximo y Alan golpea su puño en la mesa. Después de dejar a su tío en ridículo delante de su chica, Alan desafía a su padre para el siguiente combate. Mientras se dan la mano, Alan se emociona al sentir las manos de su padre, ásperas y callosas, porque trabaja muy duro por su familia. Roden también se siente sentimental de que su hijo se haya vuelto lo suficientemente fuerte como para competir con él ahora, y Alan quiere mostrarle que ya es un adulto hecho y derecho. Sin embargo, al comenzar el concurso, ni siquiera puede mover la mano de Roden, quien lo derrota fácilmente. Alan se da cuenta de que no podía ganar contra su padre, quien debe tener estadísticas de ataque de más de 300. Se siente orgulloso al ver lo fuerte que es su padre y le entrega la botella de alcohol. Mientras Roden y Girta empiezan a beber, Alan calcula que sus fuerzas deberían estar alrededor del rango C y D respectivamente. Eso le da un punto de referencia sobre lo fuertes que son las personas normales en este mundo, y decide trabajar duro para alcanzar su nivel. Mientras tanto, las damas le dicen a Alan que no se moleste demasiado por su derrota, cuando claramente ni siquiera le importa. Roden le dice que ya es más fuerte que Girta, pero que no se unirá a las cacerías hasta que pueda vencerlo. Alan acepta su condición y piensa que si puede subir de nivel su habilidad de invocación una vez más antes de que llegue el invierno, probablemente podrá vencer a Roden y unirse a la caza.
Unos meses después, la habilidad de invocación de Alan alcanza el nivel 4 y desbloquea criaturas de rango E junto con un nuevo tipo de criatura. Tiene que fusionar criaturas ya existentes para crearlas, pero esta vez tiene suficiente maná para experimentar libremente. Mientras Alan revisa las mejoras en sus estadísticas, nota una nueva habilidad llamada almacenamiento, y al activarla, encuentra un agujero negro cuadrado en medio de su grimorio. Inmediatamente lo prueba metiendo palos y piedras dentro, y descubre que puede guardar una cantidad ilimitada de cosas dentro de la caja de almacenamiento, siempre y cuando quepan por la entrada. Eso confunde a Alan porque la habilidad de almacenamiento definitivamente parece una habilidad de endgame, y un principiante de nivel 3 como él no debería tenerla. Se pregunta si los desarrolladores cometieron un error al dársela cuando no la necesita, pero luego se convence de que la razón detrás de eso pronto le será revelada. Más tarde ese día decide crear insectos de rango E, pero no logra hacer nada. Se pregunta si no tiene suficiente maná para eso, pero resulta que necesita piedras mágicas para crear criaturas de rango E. Por suerte, Alan tiene algunas piedras mágicas de rango E de conejos con cuernos guardadas en un alijo que está acumulando, y las recupera para invocar bichos más fuertes. Sin embargo, eso tampoco funciona, y decide lanzar la piedra mágica dentro del almacenamiento para experimentar. Eso funciona perfectamente, y es capaz de crear una mariposa de rango E que es bastante más grande de lo que esperaba. Justo entonces su madre llega y Alan, de alguna manera, esconde al Pokémon tipo bicho gigante detrás de su espalda hasta que ella se va. Luego invoca un animal de rango E que resulta ser un tigre dientes de sable, y Alan se mea en los pantalones al verlo. Sin embargo, el dientes de sable es realmente obediente y fuerte, y también aumenta su fuerza física en 10 puntos. A continuación, Alan decide fusionar las criaturas para crear nuevos tipos, pero descubre que también necesita piedras mágicas para eso. Se da cuenta de que necesita cazar más conejos con cuernos y le pregunta a su padre sobre ellos. Y Roden le dice que los conejos con cuernos ya no vendrán al pueblo porque cavaron una zanja alrededor de todo el pueblo el año pasado. Alan se decepciona al oír esto, pero pronto encuentra una oportunidad para aprender más. Mientras Krina convierte una sesión de sparring con Dagora en una sesión de nalgadas, Alan le pregunta a Pell sobre las piedras mágicas, porque es el tipo más culto entre ellos. Pell le cuenta cómo las piedras mágicas cosechadas de monstruos pueden usarse para hacer herramientas mágicas, pero solo las piedras mágicas por encima del rango D son realmente útiles. Dice que las piedras mágicas de rango E son tan inútiles que puede encontrarlas tiradas por ahí, y pronto encuentra una en su propio campo de entrenamiento. Esto le da a Alan nuevas esperanzas y recorre el pueblo para recolectar todas las piedras mágicas que puede encontrar. Después de eso, va a las praderas y crea todas las invocaciones que puede. Mientras se pregunta cuáles son sus habilidades, una fuerte ráfaga de viento hace que la carta de pájaro se vuele, y su halcón sale para advertirle del peligro. Justo entonces, un jabalí bebé lo ataca y lo derriba al suelo, pero su invocación de tipo hierba lo cura. La mariposa pone al jabalí en trance mientras el dientes de sable lo remata, y cuando un segundo jabalí lo ataca, una criatura tipo jabalí sale para defenderse. Sin embargo, todo eso fue Alan haciendo el dilulú y haciéndonos perder el tiempo, porque él cree que así es como se supone que debe luchar un invocador. Sabe que no hay guías de juego en este mundo y tiene que averiguarlo todo por sí mismo. Siente que todas las clases de criaturas tienen un papel particular en combate, y decide basar su estrategia en ellas. Alan llama a todas sus criaturas y piensa que los insectos aplican desventajas al enemigo mientras las bestias hacen daño. Los pájaros recolectan y transmiten información, los tipos hierba curan y las invocaciones tipo piedra defienden. Se da cuenta de que puede hacer el trabajo de un grupo entero él solo, y por eso la clase de invocador tiene un potencial tan alto. Ahora entiende que la habilidad de almacenamiento le fue dada para que pudiera llevar miles de piedras mágicas consigo en todo momento, y jura convertirse en la persona más fuerte del mundo. Unos días después, el jefe del pueblo invita a Alan, Roden y Gerda a su mansión para hablar de algo. Mientras los adultos charlan con el jefe, Alan se atiborra de fruta del dragón espinosa, un manjar. El jefe dice que los llamó para informarles que el próximo mes el varón les hará una visita en persona. Tanto Rodin como Gerda se asombran al oír que su señor visitará su humilde pueblo, pero Alan no tiene en muy alta estima al iluminado que les exige cazar 20 jabalíes cada invierno. El jefe explica que el varón quiere ver las cacerías de jabalíes porque le causan mucha curiosidad, y a Hirta no le agrada que sus batallas a vida o muerte sean solo entretenimiento para un noble. Roden, por su parte, no tiene ningún problema con eso, pero quiere saber por qué el jefe convocó a Alan con ellos. El jefe responde que el varón extraña la isla Epstein, así que Alan lo atenderá y básicamente actuará como su guía por el pueblo y las cacerías. Roden le pide al jefe que envíe a su propio hijo para eso, pero el jefe barrigón responde que su hijo Pele es bastante tímido y no podrá satisfacer al varón. El jefe dice que Alan tendrá que mantener entretenido al varón durante toda su estancia en el pueblo.
y Alan no cree que quiera hacerlo. Sin embargo, pensándolo bien, se da cuenta de que puede usar esta oportunidad para impresionar al varón con su ingenio y habilidades, y eso podría ayudarlo a convertirse en plebeyo más rápido que cazando albairones y jabalíes gigantes. Aunque es una oportunidad remota, Alan acepta la petición del jefe de guiar al varón. Poco después, el barón Granville llega al pueblo junto con la orden de caballeros, liderada por el capitán Zenoff. El jefe del pueblo da la bienvenida al varón, quien ha traído consigo a su hija Cecily. Visitan la casa del jefe, donde Alan trabaja como sirviente temporal. Granville elogia el arduo trabajo del jefe para mantener un pueblo próspero. Dice que en los últimos 15 años no ha habido un pueblo más exitoso que su aldea de Krina. El jefe del pueblo acepta humildemente el elogio y luego Granville se disculpa por pedir más carne de jabalí cada año. Dice que sabía que estaba imponiendo una carga extra a los aldeanos por ello, pero no podía desobedecer una orden del propio rey. De repente se enfurece y dice que todo es culpa del vizconde carnal, quien deliberadamente llamó la atención del rey sobre las cacerías de jabalíes mientras se reunían, solo para ponerlos en una situación difícil. Su mayordomo le dice que se calme un poco porque su enojo está asustando al jefe del pueblo, y justo en ese momento traen comida a la mesa para tranquilizar a todos. Cuando Granville y su hija prueban un bocado, quedan encantados con su delicioso sabor, e inmediatamente le preguntan al jefe qué tipo de carne es. Él duda en darles una respuesta, y Alan interviene en este punto, explicando que es un plato hecho con carne de albajiro, y que el ave en su plato fue cazada justo ayer para darle el sabor más fresco. Explica más detalles curiosos sobre el plato, y el varón queda impresionado por su confianza y claridad. Le pregunta al jefe si es su hijo, y él responde que el muchacho es hijo de Rodin. Zenoff recuerda haberlo visto la última vez que estuvo en el pueblo también, y Alan lo saluda diciendo que será su guía para la excursión de caza al día siguiente. Granville queda impresionado una vez más por los modales de Alan y pregunta si su padre es un caballero. El jefe responde que el padre de Alan es un siervo, y eso irrita a la mimada hija de Granville, Cecil, quien le pregunta al jefe cómo se atreve a dejar entrar a un siervo al comedor con ellos. Su padre la regaña de inmediato, recordándole que los siervos también son miembros de su territorio y que no puede tratarlos como si fueran menos que humanos. Cecil se disculpa inmediatamente con su padre antes de lanzarle una mirada de desprecio a Alan, quien realmente no la toma en serio. Después de eso, Zenoff le dice a Alan que esperan con ansias conocer los detalles de la cacería de mañana. Dice que el objetivo de cazar 20 jabalíes en un invierno es demasiado, y si los aldeanos no pueden manejarlo, los caballeros tomarán el relevo. Cecil está de acuerdo con él y dice que sería genial ver a los caballeros cazando jabalíes en lugar de a unos aldeanos tontos. El varón también piensa que es una buena idea y dice que una vez que los caballeros aprendan lo básico, podrán hacerse cargo del trabajo. De repente, Alan interviene para salvar la dignidad de su pueblo y dice que los caballeros no serán necesarios porque los aldeanos pueden cazar fácilmente 20 jabalíes por sí mismos. Decide apostar el honor del pueblo y les dice a todos que su desempeño de mañana disipará todas las dudas. Al día siguiente, todo el séquito se dirige al bosque para observar la cacería de jabalíes, y Alan los lleva a una torre de vigilancia construida específicamente para que experimenten la cacería sin peligro. Cecil todavía no le habla sin despreciarlo, pero una vez que todos han llegado al punto de observación, Alan comienza a guiarlos paso a paso a través de la cacería. Pronto, Roden y los siervos llegan allí, vestidos con armaduras hechas de piel de jabalí. Alan agradece al varón por concederles permiso para usar la piel de jabalí sobrante para hacer armaduras en nombre de todos. Después de eso, la unidad de señuelos se apresura a encontrar y atraer al jabalí detrás de ellos, y Alan les dice a todos que tengan paciencia porque este proceso lleva mucho tiempo. Mientras esperan, Zenoff le pregunta a Alan por Krina, y él responde que ella está muy bien. Zenoff se alegra de oír eso, y dice que se enviará un tutor después de la primavera para prepararla para el examen de ingreso a la academia, mientras Alan se ríe imaginando a Krina estudiando. El equipo de señuelo lleva al jabalí al coto de caza, y el equipo de tanques usa enormes y resistentes escudos para atraparlos. Después de eso, los atacantes principales se dirigen a la cabeza del jabalí para apuñalarlo, y luego los novatos lo atacan por detrás usando largas lanzas. Alan explica cómo los novatos atacan solo una o dos veces para ganar experiencia, y no suelen recibir armadura porque el riesgo para ellos es mínimo. Cecil comienza a sentir náuseas al ver al jabalí siendo apuñalado repetidamente, y cuando Roden le da el golpe final en el cuello, ella se desmaya. Tanto Zenoff como Granville quedan completamente impresionados por las habilidades de los aldeanos y deciden dejarles la caza de jabalíes por completo cuando, de repente, dos jabalíes más se abalanzan sobre ellos. Zenoff inmediatamente le dice a su vicecapitán que prepare a los caballeros para ayudar a los aldeanos, pero Alan les dice que no hay necesidad de eso porque los aldeanos están preparados para tales incidentes. En el suelo, Rodin les dice a todos que los sigan a él y a Gerda en dos grupos, y usan su misma estrategia para inmovilizar a los jabalíes y cazarlos. Alan les dice al varón y a Zenoff que todo cazador que se precie sabe que debe cazar toda la presa que atrae.
porque si dejan escapar alguna presa son unos cazadores de pacotilla. Sin embargo, él sabe que antes de este año era posible, principalmente porque los aldeanos carecían de buen equipo. La mayoría de los productos de la caza se destinaban a impuestos, por lo que no podían permitirse mejorar sus herramientas. Sin embargo, de alguna manera lograron ahorrar lo suficiente para mejorar un poco sus lanzas cada año, y ese aumento gradual les permitió ser mucho más eficientes con el tiempo. Con la armadura del año pasado, ahora son lo suficientemente fuertes como para formar 2 equipos y derrotar a 2 jabalíes al mismo tiempo, y Alan se siente aliviado de que la apuesta que hizo por su pueblo, Aura, haya valido la pena. Granville dice que con 3 jabalíes cazados solo quedan 17 más para este año, pero Alan lo corrige diciendo que ya habían cazado 7 jabalíes antes de que él llegara, así que solo quedan 10. Granville se complace en escuchar eso y dice que no necesitan enviar caballeros para ayudar a los aldeanos. Alan responde que su padre y los demás se alegrarán de oír eso, y después de eso dice que tienen 2 peticiones que hacerle. La primera petición es tener suficiente piel de jabalí para hacer 2 escudos gigantes más para cazar más jabalíes, y el señor acepta gustosamente. La segunda petición, sin embargo, es un poco complicada, porque Alan dice que necesitan artículos que normalmente no están disponibles para los ciervos, especialmente licor. Granville no entiende la necesidad de eso, y Alan explica que a medida que cazan más jabalíes cada año, los aldeanos tendrán un excedente de carne que perderá su valor, por eso quiere que los ciervos la intercambien por alcohol para evitar que la economía se desplome. Granville pregunta por qué pide licor específicamente y Alan se vuelve hacia Zenoff, diciendo que, como guerrero, él lo entenderá. El capitán de la noche comenta que nada funciona mejor que el alcohol para mantener alta la moral de los guerreros, y le dice al varón que la petición tiene sentido. Granville accede a ambas peticiones y luego elogia a Alan por el gran trabajo que hizo hoy, pero Cecil no está contenta de que otra persona esté recibiendo la atención de su papi. Maldice a Alan mientras regresa a casa, pero casi se cae del caballo al hacerlo. Alan se alegra de verla irse y piensa que nunca más tendrá que verla. Bueno, se encuentra con ella y Granville al día siguiente, porque el varón quiere recompensar a las personas que le suministran deliciosa carne cada año. Alan se emociona esperando que sean ascendidos a plebeyos y consigue exactamente eso. Granville declara que Rodin, Jirta y sus familias serán ascendidos a plebeyos. Todos se inclinan para agradecer al varón y Alan apenas puede contener su emoción. Piensa que ahora podrá salir de los límites del pueblo y cazar monstruos más grandes y poderosos. Granville luego declara que cualquier siervo que haya participado en las cacerías durante 10 años o más también será ascendido a plebeyo y pide a Rodin y Gerda que preparen una lista. En ese momento recuerda que el rey quería promover la aldea de Creina como ejemplo para todas las aldeas del reino y sentía curiosidad por cómo había comenzado la caza de jabalíes. Rodin se pone un poco serio al escuchar eso, y Girda dice que la historia es un poco personal para su mejor amigo, así que él la contará en su lugar. Dice que hace 13 años, cuando comenzó el trabajo para construir este pueblo, unos 100 siervos llegaron de otras aldeas para poblarlo. Después de meses de arduo trabajo, lograron despejar una zona considerable y cultivar en ella. Pero un invierno, un gran jabalí los atacó, comiéndose la mayor parte de su comida guardada. Los ciervos estaban devastados, y entonces Rodin dio un paso al frente, sugiriendo que cazaran al jabalí para obtener carne. Los siervos lo siguieron a la batalla sin armas ni conocimientos adecuados, pero solo con sus herramientas de labranza lograron derribar un jabalí. Granville dice que deberían estar orgullosos de sí mismos por esto, y pregunta por qué le molesta tanto a Rodin. Gerda explica que perdieron a uno de sus amigos en la cacería, quien no tuvo la suerte de subir de nivel y que sus heridas fueran curadas. Gerda dice que ha intentado convencer a Rodin una y otra vez de que no se culpe por ello, pero él no deja de hacerlo. Alan ahora entiende por qué su padre se apresuró a salvar al estúpido plebeyo el año pasado. Granville también se disculpa por sacar el tema, pero luego le dice a Rodin que el pueblo no habría llegado a este punto si él no hubiera iniciado la primera cacería de jabalíes. Decide recompensarlo por eso y le pregunta qué quiere. Alan insta a su padre a pedir algo de buen licor, pero en cambio Rodin le pide al varón que deje a su hijo trabajar en su hacienda. Dice que Alan es sabio y valiente, y que puede hacer cualquier trabajo que un adulto pueda hacer. Alan entra en pánico al escuchar esto porque así no podrá cazar monstruos y subir de nivel, pero a Granville le gusta la idea. Incluso su mayordomo está de acuerdo en que Alan será una gran adición a su personal, y luego Granville declara que es demasiado bueno para ser solo un mozo de cuadra regular, así que será el mayordomo personal de su familia. Alan ni siquiera sabe qué significa ese puesto, pero a Cecil le da asco que un siervo vaya a vivir con ellos en su mansión. El mayordomo confunde su cerebro racista al recordarle que Alan ahora es un plebeyo, pero él está ocupado pensando en una excusa para salir de esta situación. Sin embargo, al ver a su padre llorar de alegría por esta oportunidad para él, Alan acepta su destino. Pronto se prepara para partir hacia la hacienda del varón, y todos se reúnen para despedirlo. Creina está muy triste por su partida y Alan decide animarla con un duelo final. Ella acepta gustosamente, pero cuando comienza el duelo, Alan toma la delantera.
Todos se sorprenden al ver esto, especialmente Krina, y la razón detrás de esto es que Alan se abasteció de cartas de pájaro que aumentan su agilidad. Logra abrumar a Krina y apuntarle la espada al cuello. Ella no puede creer que perdió, pero Alan le dice que fue un empate, y que pueden resolver su pelea cuando se encuentren en el futuro. Después de eso, se despide de sus hermanos, así como de Gerda y Matilda. Dagora y Pal también los observan desde el otro lado de la cerca, y Pal le da una patada en el trasero al usuario del hacha para enviarlo a despedirse de Alan. Dagora le ha traído una pequeña daga a Alan como regalo de despedida, pero aún no puede hablarle sin una actitud innecesaria. Después de eso, Rodan y Sucia acompañan a Alan hasta el convoy del varón, y con una despedida triste pero esperanzada, él abandona el pueblo hacia un futuro diferente al que deseaba. Poco después, Alan llega a la hacienda Granville en medio de la ciudad, y queda deslumbrado por la riqueza y el lujo de la familia del varón. Poco después consigue su primer trabajo, que es convertirse en una escalera para que Cecily se suba y pueda arrancar frutas del árbol. Ella no deja de decirle que se mueva a la izquierda y luego a la derecha, y luego lo maldice cuando terminan en el mismo lugar. Alan está furioso con ella y desea que al menos tuviera muslos gruesos, porque entonces la habría escuchado con gusto. Cecily dice que no puede alcanzar las frutas porque él es un rey bajito, y Alan le dice que se pare sobre sus hombros en lugar de sentarse para aumentar su alcance. Cecily se da cuenta de que es una buena idea, pero le advierte a Alan que será despedido inmediatamente si la deja caer. Ella se sube a sus hombros y comienza a arrancar las frutas, y Alan está casi al límite de su paciencia mientras ella lo logra. Sin embargo, una vez que le da un mordisco a la fruta, la escupe porque está amarga, y Alan dice que, según un dicho, las frutas en los árboles altos no siempre son dulces. Cecily le pregunta si sabía que la fruta sabría mal, y Alan actúa cortés, diciéndole que no tenía ni idea. Cecily simplemente se burla de él, y luego le dice que vaya inmediatamente al mercado y le compre una fruta dulce. Alan preferiría hacer eso antes que hablar con una arpía como ella, cuando de repente una enorme sombra cubre toda la mansión. Alan levanta la vista para ver una gigantesca aeronave sobre ellos, y no puede dejar de jadear ante la magnífica vista. Cecily, sin embargo, lo llama un paleto de pueblo porque eso es claramente un barco mágico. Alan recuerda cómo Pell le dijo una vez que las piedras mágicas podían usarse para alimentar herramientas mágicas, y se pregunta cómo podrían usarse para alimentar algo tan grande. No puede dejar de mirarlo con una sonrisa tonta en la cara, y Cecily le dice que vaya al mercado cuando termine. A la mañana siguiente, Alan se despierta en un cobertizo cubierto de telarañas porque es su nuevo dormitorio. Se siente renovado después de una buena noche de sueño y luego se siente aún mejor porque sus invocaciones de tipo hierba de rango E huelen muy bien y reducen su tiempo de recarga de maná. Alan está de humor para conquistar sus tareas del día, pero primero va a desayunar al comedor de todos los sirvientes. Allí saluda al jefe de sirvientes Rick, quien le pregunta si se lleva bien con Cecily. Alan piensa en cómo esa mocosa de pelo morado siempre lo está mandoneando, y Rick comienza a sentir lástima por él. Le dice a Alan que la vida de un mayordomo personal no es fácil, y si hubiera sido un mozo de cuadra común, Cecily lo habría molestado menos. Alan le pregunta a Rick cuál es exactamente la diferencia entre un mozo de cuadra y un mayordomo personal, porque nadie le ha dado una respuesta clara antes. Rick le dice que los mayordomos, chefs principales y otros puestos importantes se llaman sirvientes de alto rango, y los sirvientes de bajo rango incluyen cocheros, cocineros, jardineros, mayordomos personales y doncellas. Todos los sirvientes de alto y bajo rango son considerados parte de la familia, pero los mozos de cuadra son ayudantes ocasionales y no cuentan como miembros de la familia. Alan toma nota de la lección y le pregunta a Rick si los sirvientes realmente son considerados parte de la familia del noble. Rick afirma y Alan finalmente entiende por qué su padre estaba tan emocionado cuando se convirtió en mayordomo personal. Alan ve al barón Granville con aún más respeto ahora y jura trabajar duro para ganarse su confianza. Más tarde, ayuda a poner la mesa del desayuno para el varón y su familia, y se sorprende al ver que están comiendo la misma sopa y pan sencillos que comían los sirvientes. Alan se pregunta si el varón está en bancarrota, o si simplemente le gusta ahorrar dinero. La esposa del varón felicita a Alan, diciendo que ha aprendido rápidamente lo básico de ser un sirviente, y él responde que es gracias a las enseñanzas de sus mayores. Esto impresiona aún más a la dama, y ella dice que Alan es bastante inteligente y educado para ser un siervo. Granville añade que Alan tampoco tiene talento, lo que despierta la curiosidad de Cecily. Ella aprovecha esta oportunidad para presumir de que es una maga, y Alan queda impresionado porque eso era un talento de 2 estrellas en el menú del juego. Ella declara con orgullo que su hermano mayor Mihai es un espadachín, pero su otro hermano Thomas parece herido por esta conversación. El varón regaña a Cecily, recordándole que no debe presumir de talentos. De repente, Thomas empieza a llorar, diciendo que es el único sin talentos, y el varón le dice que se anime porque irá al colegio de nobles en la capital. Thomas llora que no quiere eso, y en cambio quiere ir a la ciudad academia como su hermano Mihai. El varón le dice que no es posible porque solo aquellos con talentos van a la ciudad academia, y el resto va al colegio de nobles.
Comienza a hablar de cómo él también nació sin talento, así que fue al colegio donde conoció a su esposa y formó una familia con ella. Ambos le dicen a Thomas que no pierda la esperanza, y Cecily descarga su frustración en Alan, lanzándole una mirada fulminante. Más tarde ese día, Alan tiene medio día libre y decide salir a la calle para aprender más sobre la ciudad. Ve a un grupo de aventureros entrando al edificio del gremio e inmediatamente los sigue, preguntándole a la recepcionista si él también puede convertirse en aventurero. Ella le pregunta cuántos años tiene, y al saber que solo tiene 8 años, le dice que regrese 4 años después porque necesita tener al menos 12 para ser aventurero. Se niega a rendirse y comienza a recopilar información alrededor del edificio del gremio. Va al tablón de anuncios donde se mencionan las recompensas por varios monstruos. Descubre que los monstruos más débiles, como los conejos con cuernos, solo valen una moneda de cobre, pero los monstruos más fuertes, como goblins y orcos, también pueden darle monedas de plata. Justo entonces, un aventurero rudo lo llama por detrás y le dice que este no es un lugar para niños. Alan le dice cortésmente que ya se va y luego, de repente, le pregunta por qué no se menciona ningún lugar de aparición en los carteles de monstruos. El aventurero sigue la corriente y responde que son monstruos comunes que se pueden encontrar en cualquier lugar, por lo que no se necesita un lugar de aparición. De repente, se da cuenta de que está enseñando a un mocoso sin cobrar, y una vez más le dice a Alan que se vaya a casa. Alan se da cuenta de que el señor camiseta corta es en realidad un blando, y le pregunta dónde puede encontrar monstruos de cada nivel de dificultad. El aventurero dice que los monstruos de mayor rango se encuentran lejos de los asentamientos humanos, y los más poderosos se hallan en las montañas del dragón blanco. Alan se aprovecha del blando y le pregunta por el monstruo con una recompensa de 200 monedas de oro. El aventurero responde que es demasiado poderoso y rápido, así que deberían dejar monstruos así a los caballeros. Alan luego le pregunta por el dragón blanco, que tiene una recompensa de 1000 monedas de oro por su cabeza, y el blando responde que el dragón blanco es el monstruo más fuerte de la región, así que nadie puede derrotarlo. Sin embargo, hay enormes reservas de preciado mithril en su montaña, por lo que la recompensa por su cabeza ha seguido aumentando, pero nadie está dispuesto a arriesgar sus vidas. Alan deduce que si la recompensa por el dragón blanco sigue aumentando, significa que el mithril en la montaña debe valer muchísimo. Justo en ese momento, los compañeros del blandengue de Raven llegan y empiezan a discutir a qué taberna ir hoy. Alan aprovecha para darle las gracias a Raven y se marcha del gremio para centrarse en sus otros planes del día. Corre a toda velocidad hacia la puerta de la ciudad, y el guardia lo detiene, pidiéndole el permiso para salir. Alan le muestra la insignia de la familia Granville, y el guardia se disculpa por haberlo parado. Le abre las puertas y Alan sale corriendo emocionado, esperando masacrar un montón de monstruos y conseguir una barbaridad de experiencia. El guardia, preocupado, le pide que al menos lleve a alguien para protegerse, pero él no le hace caso y pronto se pierde de vista. Decide no alejarse demasiado de la ciudad, o los monstruos serían demasiado duros para él, pero confía en que puede derrotar monstruos de rango D sin despeinarse. Una vez llega al bosque, Alan invoca primero a su halcón de rango E y prueba que también obedece sus órdenes. Descubre que el ave es lo suficientemente inteligente como para seguir instrucciones sencillas, y decide usar sus habilidades para buscar monstruos. Invoca a 5 halcones más y los envía a explorar la zona, y mientras tanto invoca a un tigre dientes de sable. Alan también prueba su inteligencia y descubre que el felino descomunal es más tonto que un zapato para seguir órdenes y prefiere revolcarse por el suelo. Poco después, uno de los halcones regresa con buenas noticias y Alan lo sigue para cazar algunos monstruos. El halcón lo lleva demasiado lejos, pero por suerte hay una manada entera de goblins esperando ser cazados allí. Notan a Alan antes de que pueda invocar a cualquier criatura e intentan atacarlo por sorpresa, pero Alan invoca inmediatamente a 5 dientes de sable para que lo protejan. Los goblins dudan en atacarlo y Alan redobla la apuesta invocando a 5 dientes de sable más detrás de ellos. Les ordena a sus Pokémons que ataquen, y estos empiezan a abrumar a los goblins, aunque no sin recibir algo de daño. Alan invoca a la mariposa que usa su habilidad especial para inducir el sueño a los goblins y que así puedan dormir. Una vez son blancos fáciles, Alan lanza una roca a un goblin, pero descubre que aún no es lo suficientemente fuerte como para matarlos con un ataque a distancia. Deja que sus dientes de sable terminen el trabajo y obtiene 1000 de experiencia por cazar 5 goblins. Alan siente que le tocó la lotería porque los goblins son fáciles de derrotar y dan una buena cantidad de experiencia. Cosecha sus piedras mágicas y luego ordena a los halcones que encuentren más grupos de goblins cerca. Sigue buscando y derrotando goblins uno por uno y al anochecer ha derrotado a 80 goblins y 5 conejos con cuernos de paso. Alan hace malabares con las piedras mágicas mientras celebra haber subido 2 niveles en el mismo día y simplemente piensa que es el mejor día de su vida. Planea cazar más monstruos y les pide a los halcones que le encuentren más presas, pero ellos niegan con la cabeza decepcionados porque no vienen con visión nocturna incorporada de serie.
Alan entra en pánico al escuchar esto porque contaba con los halcones para que lo guiaran de vuelta a casa, pero de alguna manera se las arregla para encontrar el camino por su cuenta. A lo largo del mes, Alan sale a cazar monstruos cada uno de sus días libres y alcanza el nivel 12. También consigue unas bolas de hierro hechas a medida para lanzar a los monstruos y así poder hacer más daño. Se siente feliz con su progreso y piensa que es hora de ser más ambicioso y cazar monstruos aún más fuertes. Con esos pensamientos en la cabeza, entra sigilosamente en la mansión por la noche, pero se asusta de muerte al ver la imponente figura del mayordomo principal, que lo estaba buscando por todas partes. El mayordomo lo lleva a ver a Granville, quien primero elogia a Alan por haberse convertido en un gran sirviente en solo un mes de empezar el trabajo. Sin embargo, siente bastante curiosidad por cómo pasa su tiempo libre, porque siempre sale de la mansión por la mañana y regresa tarde por la noche. Alan entiende por qué el varón sentiría curiosidad y decide darle una respuesta honesta. Responde que va al bosque a cazar monstruos, y el varón está aún más intrigado ahora. Pregunta la razón detrás de eso, y Alan rápidamente se escuda en el nombre de su padre, diciendo que es hijo de Roten, el cazador de jabalíes, y que la caza le corre por las venas. Esa respuesta es suficiente para convencer al varón, y le dice a Alan que nadie puede impedirle seguir los pasos de su padre. El mayordomo luego pregunta qué hace con la carne de conejo con cuernos que caza, porque si la vende a los carniceros, podría causar un escándalo. Alan no puede revelar que caza más que solo conejos con cuernos y que lo tira todo a la basura, pero entonces el mayordomo dice que la familia Granville le comprará la carne de conejo con cuernos a un precio mejor que cualquier carnicero de la ciudad, y él no podría estar más contento con eso. 6 meses después, Alan está en otra excursión de caza y se pregunta cuántos conejos con cuernos debería cazar hoy para ganar algo de dinero para sus caprichos. De repente, sus halcones regresan todos a la vez y parecen realmente impacientes por lo que encontraron. Alan los sigue y descubre que los halcones lo están llevando más lejos de lo habitual. Pronto se encuentra con un equipo de aventureros luchando contra goblins y los reconoce como las personas que vio antes en el gremio. Raven está gravemente herido y las dos chicas no quieren dejarlo, pero tampoco pueden luchar contra los goblins solas. Alan salta para ayudarlas y lanza sus bolas de hierro a los goblins, pero solo logra herirlos y no rematarlos. Ni siquiera puede usar sus invocaciones delante de otras personas, pero por suerte es lo suficientemente fuerte como para no necesitarlas para luchar contra goblins gracias a las mejoras de sus invocaciones. Saca su daga y derrota a 3 goblins en ese tiempo, pero le cuesta a la chica del parche en el ojo derrotar a uno. Ella se dirige inmediatamente hacia Raven, que está en pésimas condiciones, y la sacerdotisa no tiene suficiente maná para curarlo. Alan aparece en el momento justo de nuevo y dice que tiene una hierba medicinal que puede ayudar. Invoca una hoja especial que creó usando las habilidades de su invocación de planta y que milagrosamente cura la herida de Raven sin dejar cicatriz. Alan usa otra hoja para tratar la herida de la chica del parche, y todo el grupo está realmente agradecido de que haya usado objetos curativos de tan alto nivel con ellos. Alan decide volver a cazar, pero Raven lo detiene, preguntándole cómo pueden saldar esta deuda. Alan no quiere perder el tiempo, así que les pide que mantengan sus habilidades en secreto. Y como todos insisten en hacer algo más, les pide que recolecten 100 piedras mágicas de rango E para él. Raven y su grupo aceptan encantados su petición, y con eso Alan sigue su camino. Después de unos días concluye que la hoja medicinal que creó es más efectiva que la hierba que usaron para curar la herida de su padre, así que debería usarlas con cuidado. También se da cuenta de que obtiene más experiencia cazando goblins con sus invocaciones que cazándolos solo. Sin embargo, lo que más lo confunde es el comportamiento de los halcones. Invoca a un halcón y le pregunta por qué ignoró sus órdenes de buscar solo goblins en un radio de 5 kilómetros. El ave se pone nerviosa al escuchar esto, pero cuando Alan le pregunta si quería salvar al aventurero herido, asiente con la cabeza. Alan se da cuenta de repente de que sus invocaciones son más que simples herramientas para seguir sus órdenes, y que tienen sentimientos como cualquier criatura común y corriente. Pero aquí termina este video. Recuerda darle like y suscribirte al canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.